Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque ha tenido cuidado de nosotros. Gracias porque perdona nuestros pecados. Gracias, Señor. Establece tu orden en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en la finanza, en la relación con los hijos, en la relación con nuestra familia, Señor, con nuestros hermanos de la fe. Establece tu orden en todo lo que hacemos. Gracias porque purifica nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos santifica, Señor. Porque nos libera. Porque crea nuevas expectativas en nosotros conforme a tu diseño. Gracias, Señor, porque trae salvación en la casa y liberación en el nombre de Jesús. Y añade los que han de ser salvos, Señor. Danos la sabiduría a nosotros para dar la palabra de ciencia, la palabra oportuna, Señor, para que la gente te conozca. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado, Señor. Mira, te presentamos nuestra nación en este día, que está temblando de miedo, Señor, por los temblores de tierra y los terremotos que se producen. Te pido que tenga misericordia de República Dominicana, que tenga misericordia de Haití y que tenga misericordia de las islas del Caribe, que también están siendo estremecidas, como también te pido que tenga misericordia de Turquía y los otros países que han sido afectados por terremotos. Señor, yo sé que tú eres poderoso para salvar, para transformar y para guiar. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra familia. Te pedimos perdón por el pecado de República Dominicana. Ten misericordia de nuestra nación. Trae liberación y salvación. Que este pueblo se rinda a ti. Que se arrepienta de su condición pecaminosa. Que no sea rebelde a ti, Señor. Y que tu orden se establezca desde el gobierno central, las instituciones, Señor, y los poderes debidamente establecidos, Señor, en nuestra nación. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y tú nos has guardado hasta aquí y creemos que nos seguirá guardando, porque tú eres poderoso, Señor. Queremos que tu iglesia se una en esta nación para dar testimonio de la verdad y que seamos ejemplos, Señor, a aquellos que no te conocen y que pongamos tu nombre en alto. Señor, que estos temblores produzcan arrepentimiento tanto hacia adentro de la iglesia, la reconciliación de los creyentes y los que no te conocen puedan buscar tu rostro. Señor, gracias porque has tenido cuidado de nosotros. No merecemos tu cuidado, pero tú eres misericordioso y nos has hecho merecedores. Y hoy estamos en pie por tu misericordia. Estamos en pie por tu misericordia. Tú eres quien nos sostiene. Tú nos has sostenido. Tú eres quien ha guardado esta nación. Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Establece tu orden. Liberación, salvación, fortaleza, guianza. Gracias porque lo hace. En ti confiamos, Señor. De ti dependemos. Por eso hoy te pedimos, Señor, que siga guardando nuestra nación por tu misericordia. Gracias, Señor. Te pido en el día de hoy que todo lo que ataque tu iglesia sea inoperante. Todo espíritu que viene a atacar a los creyentes es inoperante. Todo lo que se levanta para distraer, para generar confusión, es inoperante en el nombre de Jesús. Cancelamos la operación de los espíritus de maldad y los sujetamos en el nombre de Jesús. Levantamos vallado en favor de cada familia de la casa, de cada matrimonio, de cada hogar, en el nombre de Jesús.
hay salud, hay gracia, hay misericordia, hay visitación y hay ángeles que se pasean en cada hogar, en cada casa, que guardan la salida y la entrada de los hermanos. Toda influencia, todo ataque, todo lo que se ha levantado del infierno para atacar a nuestros hermanos y hermanas es inoperante en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Señor, porque eres poderoso para guardar y porque desactiva por tu poder todo lo que se levanta contra tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el nombre del Señor. Bien, hoy quiero conversar con ustedes acerca de la integración espontánea y quiero compartir la escritura con ustedes. Vamos a compartir en Colosenses la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa 3:14. Colosenses 3:14, tenemos el texto de hoy. Aleluya. Y hoy hablamos de integración espontánea. Así es el texto sagrado en el nombre de Jesús. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muy amable. Gracias. Hoy hablamos de integración espontánea. Saben que este año hemos declarado el año de la integración. Nosotros necesitamos sentirnos parte de lo que realmente somos. Si es que somos. Tenemos que aprender a identificarnos con lo que realmente somos. Si hablamos de identidad, tenemos que hablar de un referente. Y el referente a la identidad es Cristo. Y tenemos identidad en la misma medida que nos parecemos a Cristo. Ahora, cuando yo pertenezco a una familia, yo tengo que sentirme parte de esa familia. Lo que hace que a veces la gente no se sientan parte de esa familia puede ser porque se sienten superior a sus familiares, porque ellos han avanzado un poquito más en términos del conocimiento, o porque han adquirido algunos bienes y su familia, que es de escasos recursos, como que no, ellos no se identifican porque se avergüenzan. Ahora, en la familia de la fe pudiera ocurrir cosas parecidas, pero yo necesito sentirme parte de quien yo soy a partir de la identidad que tengo en Cristo. Si yo pertenezco a una congregación X o Y, cual fuere, yo necesito como sentirme parte de esa congregación, ser como uno, como los que están involucrados y que son capaces de servirse espontáneamente unos a otros. Si esto no pasare, nosotros estamos en un sitio donde no nos sentimos parte de, no disfrutamos, no aterrizamos y no podemos ser exitosos. Porque de lo que yo no me siento parte, tarde o temprano, mi salida se acelera. Y no es que sea malo salir de la familia de origen y formar su propia familia. Pero aun cuando formamos nuestra propia familia, nuestros hijos tenemos que enseñarle a amar y sentirse parte de nuestra familia de origen. O sea que arrastramos con nosotros nuestra familia de origen, aun cuando formamos otra familia, que es el concepto en la Escritura, que dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No está diciendo que tenga un rompimiento total, sino una separación.
para tener derechos adquiridos y tener identidad y tener un espacio independiente. Pero no quiere decir que abandonemos totalmente. Si llegamos a integrarnos en el lugar donde estamos, en la empresa donde trabajamos, deberíamos también integrarnos, ser parte de la institución en la que estamos, en el negocio familiar, si se quiere, en lo que se haga, lo que se esté haciendo en la familia, involucrarnos. Hay gente que no se involucran, no son parte, pero al menos respetan y apoyan a lo que se está haciendo en la familia. La integración es necesaria. Cuando usted pertenece a una institución cual fuere, usted debe sentirse parte de. Y debe participar en las cosas que ocurren ahí. Como todo en las instituciones, hay deberes, pero también hay derechos adquiridos por ser parte. Y tenemos que aprender a tener identidad con lo que nosotros somos. Cuando hablo de integración espontánea, me estoy refiriendo a lo que se produce sin intervención de otros. En lo que no necesariamente la gente tiene que rogarme o presionarme para que yo sea parte de, sino que yo me identifico con lo que está ocurriendo. Se realiza voluntariamente sin sentirse presionado o obligado. Y la voluntad es también un derecho inherente, porque es la libertad con que Dios nos ha creado, que ha puesto en cada ser humano para que pueda ser responsable de sus actos. No es forzada ni determinada al bien ni al mal, por ninguna causa absoluta de la naturaleza. Es el concepto del libre albedrío, es esa voluntad, esa decisión propia que tenemos, que podemos nosotros mismos determinar lo que queremos, por qué estamos en un lugar, qué hacemos ahí. Sentirnos como parte de, espontáneamente. La espontaneidad no tiene que darse golpe y porrazo, que es una expresión popular, sino que pudiera darse gradualmente. En la misma medida que yo voy conociendo y que yo veo cómo funcionan las cosas, yo puedo irme integrando. Es natural, se hace con sinceridad. La integración espontánea está muy ligada a la sinceridad. Lo sincera, que es el concepto. ¿Cómo yo puedo espontáneamente integrarme siendo realista, sin tener que ocultar cosas? Es voluntario, superando las experiencias del pasado. Nosotros y la circunstancia plantea una filosofía. O sea, si yo no hubiera tenido la experiencia que he tenido, aparte de mi carácter, de mi temperamento, yo soy forjado por una serie de circunstancias y de procesos que he vivido, y es el resultado, o sea, yo soy el resultado de eso. Pero hay un pasado que de alguna manera nosotros nos aferramos y no dejamos ir para poder superar situaciones y vivir un presente con dignidad. Hay gente que por alguna razón fue marcado en una comunidad de creyentes, fue marcado en su familia o tiene algún complejo, alguna situación por cosas que ha vivido, que necesita trabajar para libremente integrarse, darse una oportunidad de vida, aun cuando el pasado lo ha dañado. Hay que darse una oportunidad para servir en el reino de Dios y para sentirnos parte del reino. Hay que desprenderse del pasado y debemos darnos una segunda oportunidad para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros.
Si nos seguimos aferrando a la experiencia que tuvimos en el pasado y no la soltamos, no la dejamos ir, no avanzaremos, sino que tendremos una gran carga sobre nosotros que impedirá que nosotros nos desarrollemos. Deje ir el pasado y deje ir la experiencia del pasado. Dese una oportunidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y cuál es el propósito por lo que lo ha traído al reino o lo ha llevado a una congregación determinada o lo ha traído aquí? Usted necesita darse una oportunidad. Y el pasado posiblemente ha producido alguna amargura y aferrarnos a él es como no vivir. La gente que se aferra al pasado no vive, porque no experimenta lo extraordinario que Dios quiere hacer en el presente. Hay que dejar ir el pasado, hay que llevarlo a los pies de la cruz. Aleluya. Hay dos principios que quiero compartir con ustedes que está ligado a la integración espontánea. Dos principios. Me gustaría hoy enfocarme en esos dos principios. Es el principio del agradecimiento y el principio del amor. Para integrarnos en el reino de Dios y en una comunidad de creyentes, necesitamos tener esos dos principios. Ser agradecido por aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Es la razón por la que servimos. Aunque alguien pudiera servir por otras razones, y eso lo observamos, el apóstol Pablo habla de dos razones por las que se predica el evangelio, pero se predica. Y es que dice que algunos predican a Cristo para contender, y otros lo predican porque quieren que la gente sea salvo. Pero se predica. Cristo, refiriéndose al pastor, él dice que hay dos grupos. Hay uno que es asalariado y hay uno que se siente parte de. Y dice que el asalariado no corre riesgo. No quiere decir que no haga su trabajo bien, pero no corre riesgo. Porque no se siente parte de, y cuando hay problemas se va corriendo y suelta. Y tiene lógica. Nadie va a querer perder su vida si lo han dejado cuidando unas ovejas y las ovejas no son de él. Suelta eso y se va. Cuando viene el peligro. Ahora, el que se siente parte de, no tiene para dónde ir y echa el pleito. Así lo presenta Cristo. De manera que si usted es capaz de agradecer, usted vivirá diferente. Y si usted es capaz de dejarse amar y de amar, usted vivirá diferente. Y esos dos principios me gustaría hoy compartirlo con ustedes en la predicación de integración espontánea. Y ocurrirá la integración espontánea en la misma medida en que nosotros podemos aprender, entender y vivir esos dos principios. Nos confrontan considerablemente. El agradecimiento es un sentimiento de estima, reconocimiento que una persona tiene a alguien que lo ha favorecido y desea corresponderle. Yo he sido favorecido por Dios. Y cuando yo me veo en los dos escenarios, el escenario del miedo, el escenario del terror, el escenario de la frustración, el escenario del desamor y de la desesperanza, y me veo en el escenario donde el Señor tiene cuidado de mí, su amor fluye a mi favor, la grandeza de Dios, su misericordia,
Entonces no me puede salir nada más que una palabra de gratitud al Señor por lo que has hecho por mí. No nos vamos a pasar la vida entera recordando el pasado, pero de donde nosotros hemos salido, si lo olvidamos, nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que se olvidó, estando en el desierto, que era esclavo en Egipto, y tenía deseo de regresar a comer puerro, cebolla, otra vez, porque se le olvidó que eran esclavos. Yo era un esclavo, y el Señor me hizo libre, y yo no quiero regresar a la esclavitud, sino que yo quiero seguir experimentando lo que Dios tiene para conmigo, pero yo tengo que aprender a agradecerle a Dios lo que ha hecho por mí. Y eso hace que nosotros nos involucremos en el reino de Dios y tengamos disposición de servir. Porque nosotros no nos aferramos a lo que hemos recibido como una zona de confort, donde ya yo tengo lo que quiero. Y creo que es tan natural que los discípulos también, cuando subieron al monte, el concepto en la escritura de la transfiguración, ellos le dijeron al Señor: vamos a hacer 3 enramadas aquí, vamos a quedarnos aquí, Señor. Pero ese no era el propósito, de estar en un lugar seguro, de gloria, de presencia de Dios, de majestad, de satisfacción, sino de sacrificio. Y entonces no era el lugar de Cristo, el lugar era la cruz. Y por eso lo llama la atención cuando ellos le proponen quedarse en ese lugar, porque no es ahí, es en el lugar del sacrificio que nosotros debemos asumir, teniendo identidad en Cristo, para servir e integrarnos al reino de Dios y al servicio de la gente. Sentirnos parte del reino y servir en amor porque estamos agradecidos. Si alguien es capaz de agradecerle a Dios por lo que ha hecho en su vida, se nota hasta en su nivel de lengua, la manera de hablar. Tiene gratitud. Yo deseo corresponderle a Cristo por el favor inmerecido de su gracia, de su perdón, de su resurrección para conmigo, porque literalmente estaba muerto. Y yo lo entendía. Cristo fue mi última carta del juego. El nivel de frustración tan alta que tenía cuando lo conocí, llegó en el momento preciso. Yo tengo que agradecerle eso a Dios. Y yo no tengo manera de hacerlo, sino a través del reino. De servir en el reino, de la obediencia, pero de servir. La gratitud es una cualidad de ser agradecido. Es apreciar los beneficios recibidos. Es reconocer que hemos sido beneficiados. Usted tiene que reconocer que usted ha sido beneficiado, beneficiada. Y que usted no ha pagado nada, sino que alguien lo pagó todo. Que alguien compró y le regaló. Nosotros tenemos que admitir que hemos sido favorecidos por el Señor. Y que por su gracia nos ha alcanzado. Si no vivimos en agradecimiento, estaremos en una congregación como ajenos, independientes. No nos sentiremos parte porque no tenemos nada que agradecer. Aleluya. Está relacionado el agradecimiento con la salud mental. La gente que tiene salud mental es agradecido. Cuando usted se encuentra con una gente desagradecido, tiene problemas. ¿Y cómo que usted le va a servir a una gente? Le va a servir, y esa persona le va a salir con un día atrás para adelante. No, tiene problemas, no está bien. El agradecimiento, ser agradecido es una señal que tenemos salud mental.
Es una señal de satisfacción, de que nosotros estamos completos, que estamos satisfechos, que estamos contentos con lo que hemos recibido, que disfrutamos lo que hemos recibido, que podemos hacer un análisis de la amargura, de la tristeza que teníamos antes y el gozo que hemos recibido de Dios ahora. Por eso es que la relación con Dios no es negociable. Y aquellos que hemos tenido problemas con la familia, cuando conocimos al Señor sabemos que no lo negociamos. Porque no es negociable. Porque lo que hemos experimentado es tan extraordinario que no es negociable. Con nada ni con nadie, ni siquiera con nuestros propios deseos, con nuestros propios intereses. Entonces el que está agradecido lo muestra, es una señal que tiene salud mental y es una señal de satisfacción. Es una señal de tener estima sana. El que está agradecido tiene su estima sana. No se siente superior a nadie. Mucho menos se siente superior al que lo ha bendecido. Aleluya. Tiene un concepto correcto de sí. Porque está agradecido, puede reconocer. El hecho de que reconozcamos lo que el Señor ha hecho por nosotros o alguien ha hecho por nosotros es una buena señal. Por eso hay gente que no pueden agradecer a lo que están alrededor de ellos. No es tan sano. Su estima no es sana. El que no sabe agradecer no sabe vivir y no aprende a convivir juntos. No aprende a vivir él o ella, ni aprende a vivir en sociedad. Porque para poder vivir en sociedad hay que aprender a agradecer. Por eso la gente dice, es un antisocial, ese ni gracia da. Y lo comparan hasta con algunos animalitos que voltean la cara cuando le dan algo. Dicen, ese baja la cabeza cuando va a comer para no mirar a quién le dio. Y si es religioso, el religioso dice, eso es lo menos que pudieron darme. Porque yo eso me lo gané. Así piensa el religioso. No agradece. Un gesto. Pregúntele a los samaritanos y a los judíos que recibieron el milagro de la sanidad de la lepra. El judío, el religioso sabe que Dios hace ese milagro y el judío creía que merecía eso. ¿Para qué tiene que dar gracia? Pero el samaritano, que no conoce a Dios, recibió el milagro y se devolvió. Los samaritanos se devolvieron a dar gracia. Eso es como el hijo de la casa y el hijo de crianza. El hijo de la casa se siente dueño y vive peleando para que le den su herencia a como sea lugar y en el momento que sea y que le resuelvan problemas. ¿Y para qué tú me pariste si tú no me puedes mantener? ¿Y para qué tú trajiste hijo al mundo? Para tenerlo en miseria. Así piensa. Ahora, el que es criado está tan agradecido que está en esa casa porque no tenía casa. Y el trato que le dan, que quiere devolver en agradecimiento el servicio que le han dado. Y se identifica. Aleluya. Aleluya. El gesto del agradecimiento es importante para que una persona pueda integrarse en el reino de Dios y en la familia de fe. Y cuando el Señor tiene la oportunidad de llamarnos hacia un trabajo más allá de lo común, donde tenemos que asumir responsabilidades y tenemos que hacer sacrificios, tenemos que medirlo. Alguien que decide dejar de ejercer su carrera universitaria o su oficio o dejar su negocio, su empresa
para dedicarse al reino de Dios. Esos momentos son sumamente importantes porque son llamados más allá del llamado común a ser salvo y a servir. Son momentos de decisión, donde hay que sopesar qué tanto se agradece. Y entonces aquí hay que hacer un equilibrio. ¿Qué es lo que más vale para ti? Porque los sacrificios se hacen por lo que más vale. Aleluya. Aleluya. Lo que más vale genera deseo de sacrificio. Cuando lo espiritual, cuando el reino de Dios está por encima de todo lo que nosotros queremos y somos, entonces nos atrevemos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y eso pasó con Cristo para el sacrificio. Para Él sacrificarse por nosotros, Él tuvo que desprenderse. Dice la Escritura que se desprendió de su autoridad, de su poder, y no se aferró al ser superior al ser humano y a los ángeles, sino que se despojó. O sea, lo que era para Cristo de gran valor, la raza humana, que había sido creada a imagen y semejanza de Dios y había caído. ¿Y quién es más importante para nosotros? Debería ser Cristo. Pero no a todos nos está pidiendo que hagamos un sacrificio de lo que tenemos o de lo que conocemos o de lo que hacemos para dedicarnos al ministerio, porque a muchos nos está llamando a integrarnos a partir de lo que podemos hacer y en el tiempo disponible que tenemos. Mire qué maravilloso. Y solo se requiere la gratitud para nosotros atrevernos. El texto sagrado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, en el 3:14 justamente, nos está hablando de los dos principios. Pero vamos a ver el principio que estamos analizando antes y luego el segundo principio. El primer principio que establece el texto es el del amor y lo vamos a analizar en la segunda parte de la predicación. Dice, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice, sed agradecidos. O sea, hay un llamado al agradecimiento que es como natural dentro de lo espiritual. El ser humano debería ser agradecido. Y que la motivación de lo que nosotros hacemos para el reino de Dios debería ser el agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Si eso no pasare, posiblemente hacemos las cosas con dolor y con quejas. Y creo que es tan natural que la Escritura llama la atención de los líderes, especialmente a los pastores. Dice que no hagan las cosas quejándose. Porque quejarse es una señal de cansancio, de insatisfacción. Es una señal de que estamos buscando alguna retribución de la gente. Como si la gente fuera a pagarnos. Aleluya. Ahora, cuando hacemos las cosas para Dios, tenemos la precisión de que su palabra no retorna vacía, sino que produce el efecto por el cual es enviado, no necesariamente en el momento que yo quiero. Porque a veces la semilla cae en un terreno árido y no estamos en primavera. Pero la semilla es tan buena que sobrevive al fuerte calor y espera que llegue la lluvia para germinar. Pero el que esté esperando un fruto rápido se desespera. De ahí que algunos han dicho, uno le profetiza a esta gente, le da palabra y no agradecen. Porque el agradecimiento que están esperando es una retribución de la gente, que no es mala, pero no se debe forzar. Aleluya. Aleluya. Amén. Sino que debe ser espontánea, de la misma manera que nos está llamando a integrarnos espontáneamente. ¿Qué es lo que esperamos de la gente? Que nos cansamos. ¿Qué es lo que esperamos de la gente?
que genera murmuración nuestro trabajo. ¿Qué esperamos de la gente? Que nuestro rostro luce insatisfecho en el ministerio. ¿Qué tú estás esperando que no estás recibiendo? Y la pregunta debe ser, ¿para quién está trabajando? ¿Está trabajando para la gente? ¿O está trabajando para el Señor? A tal punto que la Escritura nos manda a hacer las cosas, aún las que hacemos para la gente, como si fuera para el Señor. Porque es la única manera que lo vamos a hacer lo mejor posible, poniendo lo mejor de nosotros, aunque el salario que recibamos no compense. Sea lo ministerial, sea lo humano, lo físico, la tarea, la responsabilidad, hacerla como para el Señor. Y esto generará una vida diferente. Esa insatisfacción que produce la falta de respuesta de la gente, cuando nos integramos espontáneamente porque estamos agradecidos, no se va a ver en nosotros. Siempre habrá una satisfacción, aunque no veamos los resultados momentáneos, porque no es para la gente, es para el Señor. Bendito es el nombre de Dios. La gente que se integra esperando respuesta tiene problemas, porque no siempre la gente va a tener una respuesta. Y es posible que esa respuesta sea tardía, cuando la gente asimila, y entonces la da. Pero yo no debo ser motorizado por lo que espero de la gente y que lo reciba, sino que en la misma medida que la gente va aprendiendo, se va integrando. Den gracia, dice el apóstol Pablo cuando escribe en la primera carta a la iglesia de Tesalónica 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo, sean capaces de mantenerse siempre dando gracias, una actitud de agradecimiento todo el tiempo. Y para los que andan buscando cuál es la voluntad de Dios, mire, la voluntad de Dios es que usted sea agradecido. Y eso es lo que establece el texto. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos. Y por eso la integración no debe ser forzosa. Porque cuando la gente está agradecida, una comunidad de creyentes agradecida, quiere hacer las cosas, se quiere integrar. Ese es su deseo, sueña con eso. Ponen demanda delante de Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? Bendito es el nombre de Dios. ¿En qué yo puedo integrarme? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la necesidad? Y entonces, en la integración espontánea, la gente no necesita tener responsabilidades asignadas previamente, sino que como puso la demanda, donde encuentra un vacío, ahí se pone. Bendito es el nombre del Señor. Dice el salmista en el 26:6, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Aleluya. Para clamar con acción de gracias y contar tus maravillas. Ese deseo de poder compartir con otros lo que Dios está haciendo. Ese deseo de servir de la manera que hemos sido bendecidos por Cristo Jesús. Es extraordinario. Aleluya. Es más que lo que la gente quiere. Es lo que yo quiero. Dando respuesta a la necesidad que tiene el reino. Para contar todas tus maravillas, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. El lugar de la morada de tu gloria. Ese es el concepto de la presencia de Dios. De ahí es que cuando el arca del pacto, David la envía para hacer un experimento a la casa de Obed-Edom.
Él la mandó allá para hacer un experimento porque ya había habido muerte. Y David tiene miedo, está asustado y cree que si sigue con el arca, hasta él se va y la gente no quiere irse antes de tiempo. Y dijo, vamos a hacer un experimento, vamos a meterla ahí en la casa de Obed-Edom a ver qué pasa. Si ellos sobreviven, oiga cómo son las cosas. Lea y entienda, si esa gente sobrevive, entonces sabemos que la podemos mover. Aleluya. Y cuando mandaron a la casa de Obed-Edom para supervisar a ver si estaban vivos y cómo andaban, lo encontraron prosperado. Lo encontraron prosperado. No me pregunte, que yo no sé cómo se multiplicó la cosa en ese tiempo, porque esa es la presencia de Dios. Ahora, vámonos con Obed-Edom. Cuando deciden, el experimento fue un éxito, todo bien, la casa prosperó, dijeron, vamos a moverla, porque donde la llevemos habrá prosperidad, llevémosla. Y Obed-Edom le dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Llévenme a mí, que yo quiero servir allá. Porque donde está la presencia del Señor, ahí yo quiero servir. Me traen el arca, sobrevivo y ahora me la van a quitar. Obed-Edom, es que este lugar no es para el arca, no, esto fue momentáneo, Obed-Edom. No, pero llévenme a mí, que yo quiero servir allá. No importa que mi casa esté prosperada, yo voy a dejar esto y voy a seguir el arca. Entonces, ¿qué pasó con Obed-Edom? ¿No estaba asustado Obed-Edom cuando le llevaron el arca? Pero sí estaba el rey asustado. Pero él se atrevió a aceptarla. ¿Quién le dice que no al rey? Ahora, cuando él experimenta la bendición de la presencia de Dios que simbolizaba el arca del pacto, él entonces aterriza y él no quiere desprenderse para servir a Dios. Yo creo que hay una pregunta, CP, que deberíamos hacernos. Una pregunta de consumo personal. Que la presencia de Dios no ha producido en ti ninguna bendición extraordinaria, que no nace en ti el deseo de involucrarte en el servicio del reino. ¿O hay alguna mezquindad que no es capaz de agradecer? Primero reconocer y agradecer lo que Dios está haciendo contigo y con tu familia. ¿O eres capaz de ver más allá y aprender de Obed-Edom? Donde esté la presencia de Dios, allí yo quiero estar sirviendo. Porque en ese lugar yo seré prosperado. Claro, nosotros tenemos nuestro estilo y nuestra manera de pensar. Y algunos están diciendo que no le hubiera gustado nacer en República Dominicana. Pero Dios te colocó aquí. Y donde Dios te coloca, Él te puede prosperar ahí. Pero tú tienes que ser agradecido. Y tú tienes que experimentar lo extraordinario de Dios ahí. Si te quieres ir para otro sitio, pero deja que te bendiga ahí primero. Y así pasa con otras cosas muchísimas. Algunos quisieran tener otros padres. ¿Por qué mi papá no fue fulano? ¿Por qué mi mamá no fue fulana? Usted no está siendo agradecido. Primero, si hubiera sido fulana, usted no sería usted. Porque usted es el producto del encuentro de su papá y de su mamá. Usted está negando, ni quiere existir. Usted no quiere existir cuando dice eso. Sí, porque si su papá y su mamá viven aquí, en República Dominicana, se encontraron aquí y lo tuvieron a usted aquí. Si usted hubiera nacido en otro país, usted fuera otra gente. Hágase de cuenta que usted es otro. Aleluya. Y el agradecido comienza a tener gratitud a partir de lo que tiene, de lo que vive y experimenta. Y eso es lo que nos ha pasado, que no hemos aprendido a agradecer lo que estamos viviendo ahora. Lo que en un momento aquí cogíamos ayuno de
y nos quedábamos varios días en la casa y que algunos de los muchachos no comían los vegetales que había, ni comían guineo maduro con yuca sancochada, porque no comían los vegetales, los otros vegetales no lo aprendieron a comer en su casa y eso era lo que había. Usted sabe lo interesante que es agradecer por lo que usted tiene en la casa a mano. Usted sabe lo bueno que es agradecer lo que Dios le está dando, lo que le ha dado hasta ahora, y poder disfrutar eso que usted tiene. Bendito es el nombre del Señor. Si podemos experimentar en lo poco, Dios va a ponernos en lo mucho. Pero el que no agradece lo poco, no entrará en lo extraordinario. En la abundancia nuestra, no estará en capacidad de administrar mucho, se vive quejando de lo poco. Tiene que disfrutar eso, lo que tenemos ahora, agradecerlo. Bendito es el nombre del Señor. El lugar de la morada de tu gloria, el lugar de tu presencia. No arrebates con los pecadores mi alma. David había experimentado esa relación extraordinaria con Dios. Le dice, no me meta en el grupo, en el conglomerado de los pecadores. No me meta en ese grupo. ¿Por qué? Porque ya él sabía lo que es estar en una condición de pecado, de tristeza, de dolor y de angustia. Quiere agradecer a Dios por lo que ha hecho, pero también le está diciendo al Señor, no me meta en ese grupo. Así que deberíamos estar agradecidos que el Señor no nos ha metido en el grupo donde mete los pecadores, sino que nos ha arrebatado a un sitio diferente. Porque, siendo sincero, yo no sé si estuviera vivo si no hubiera conocido al Señor en el momento que lo conocí. Y si hubiera estado vivo, ¿cómo se viviría sin Dios? No sé cómo. Aleluya. Ni mi vida con hombres sanguinarios, le dice, en cuya mano está el mal y su diestra está llena de sobornos, le dice. Dice, guárdame, guárdame. Y no me meta en el grupo de los pecadores, de los sanguinarios y de los que viven pensando en tener recursos a cualquier forma y son capaces de aceptar hasta el soborno para tener recursos. Guárdame. Aleluya. Agradecer a Dios es extraordinario. Y pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de vivir en agradecimiento todo el tiempo. Y que no nos metas en el grupo de los pecadores. Porque el pecador no sabe agradecer. Sus ambiciones son desmedidas. No se satisface. Quiere tener, tener y tener, pero no sabe para qué tener. Porque no se sacia. No llenan sus expectativas. Por eso siempre ambicionan más. Y en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, cuando escribe a Corintios 9:10, le dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, provee y multiplica vuestra sementera y aumenta los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire, la bendición de Dios, dice el apóstol Pablo, produce gratitud. Gratitud. Si usted no tiene gratitud, deberíamos preguntar, ¿es que usted no ha sido bendecido por Dios? Posiblemente alguien diga que no ha sido bendecido por Dios, porque el concepto de bendición es un concepto muy amplio y depende cómo se analice. Pero la mayor bendición que podemos recibir es la salvación. Y después todo lo otro también es bendición, pero ya lo hemos recibido. Y entonces el apóstol Pablo está hablando justamente de eso. El que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué es lo que necesita el que va a sembrar? Semilla.
el trigo para sembrar. ¿Y qué necesita el que no va a sembrar? Comida, pan, harina. Le da, lo que está diciendo, le va a dar a cada uno conforme a su necesidad. Pero la verdad que nos ha dado. Pero hay un elemento interesante que él plantea: proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Añade dos puntos interesantes. Habla de cosas materiales, naturales, y habla de cosas extraordinarias, espirituales. Porque ¿quién aumenta el fruto de justicia por sí mismo? Dice que el Señor lo aumenta. El concepto en la Escritura es justificado pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es por la fe que logramos ser justificados. Y entonces aquí está diciendo que Dios va a aumentar los frutos de justicia, porque no lo aumento yo, sino el Señor. De la misma manera que Él nos provee cosas materiales, humanas, emocionales, de esa misma manera provee cuando le servimos y tenemos gratitud, frutos de justicia. Bendito es el nombre del Señor. Para que estéis enriquecidos en todo, con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Para que sean enriquecidos, para que sean prosperados, para que sean bendecidos en todo y puedan agradecerle a Dios. Ahora la pregunta interesante aquí es: ¿cómo yo puedo agradecerle a Dios? ¿De qué manera le puedo agradecer a Dios? En las iglesias nos han enseñado tantas cosas para agradecerle a Dios, que no necesariamente es lo que la Escritura dice. La gente quiere mover a Dios, y nos han enseñado que movemos a Dios con el dinero, que movemos a Dios con nuestro trabajo. Señores, la gratitud es interior primero, donde usted reconoce lo que Dios ha hecho, lo que Él está haciendo, y usted es capaz de demostrarle a Él lo que usted siente, la satisfacción que siente por lo que ha hecho. Hay una cosa que me pasó cuando tuve mis hijos, y es que hay cosas que no la voy a decir aquí, no es el escenario, ni tiene que ver, pero cuando yo tuve mis hijos y que el Señor me dio 2 hijos sanos, y que yo agradecí tanto a Dios, es el hecho de que me ha dado 2 hijos que estén sanos, que puedan desarrollarse, que puedan ser útil para el ministerio. Y ese es como que uno asume como un compromiso con Dios. Mira, Señor, yo me siento tan agradecido por eso que tú haces. Y entonces uno tiene como una actitud diferente frente a la vida, frente a Dios. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios de las que nosotros estamos agradecidos? Y la mejor manera de agradecerlo es sirviéndole, es obedeciéndole, es entregándonos para el reino. ¿Cómo pagar a Dios? Es una actitud de agradecimiento que tiene que ver con la obediencia y la sumisión a Dios. Exaltar su nombre y servir a la gente que Él ha creado también a su imagen y semejanza. Como establece la Escritura, que de la manera que Cristo se ha sacrificado, nosotros también debemos hacer algún sacrificio. Quizás hoy le dé la oportunidad a usted para que usted piense, cuando llegue a su casa y esta noche antes de dormir, y pueda enlistar las cosas por las que usted le agradece a Dios. Y la próxima semana, se toma toda esta semana, la próxima semana, usted puede tomar decisiones importantes en su vida a partir del agradecimiento. Cuando una congregación agradece a Dios, se integra espontáneamente. La gente se integra a hacer lo que hay que hacer y a servir espontáneamente.
porque no tienen otra manera de expresar lo que han recibido del Señor. La predicación de hoy me tomaré mi tiempo. El amor es la razón, es el segundo elemento de la predicación de hoy. Está para nosotros poder integrarnos espontáneamente. Necesitamos ser agradecidos y dejar que el amor se desarrolle. Así que entra en el segundo elemento. El amor es la razón de la creación y de la redención. El amor es la razón por la que tú existes. Es la razón de la creación, pero también es la razón de la redención. Porque Cristo nos ha comprado a precio de sangre y lo ha hecho por amor. Y ya saben, como dijo el poeta, que por amor los cielos también fueron creados. Es la razón de los mandamientos de la ley de Moisés, visto desde la gracia. Si nosotros desde la gracia observamos los mandamientos de la ley de Moisés, no desde el antiguo pacto, sino del nuevo pacto, entenderemos que los mandamientos son manifestaciones de amor. Y viéndolo desde la gracia, porque Cristo lo explicó, que la razón de los mandamientos, dividiéndolo en dos, es el amor. Y por eso es que en la gracia Él solamente da un mandamiento, el del amor. Porque no se necesita otro mandamiento en la gracia que el amor, porque aun cuando los mandamientos de la ley de Moisés pertenecen a la ley moral, y la ley moral no termina con el antiguo pacto, sino que trasciende, Él no nos da esos mandamientos, sino que nos da el del amor, porque esos mandamientos se dieron por amor. Y la razón por la que alguien puede vivir en esos mandamientos es por el amor. E Israel no vivió en esos mandamientos porque no desarrolló el amor, porque el amor se desarrolla en la regeneración. E Israel no fue regenerado, sino que le prometieron cambiarle el corazón. Y para que un ser humano pueda experimentar amor, tiene que ser regenerado. Y eso lo establece la Escritura, eso se puede demostrar bíblicamente. Y lo veremos en un momento, se lo voy a demostrar. De manera que la razón de los mandamientos, visto desde la gracia, los mandamientos de la ley, es el amor. Eso se explica que solo aquellos que tienen amor podrán guardar los mandamientos de la ley, le dice al pueblo. Si no hay amor, no se pueden guardar. ¿Por qué? Porque Jesús está planteando que si amamos a Dios, guardamos los mandamientos que tienen que ver con Dios, solo con amar a Dios. Y que si amamos al prójimo como a nosotros mismos, guardamos todos los otros mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Porque por eso en la gracia, el mandamiento que da es el amor. Una persona que ha sido regenerado, ha recibido la impartición del amor, y en las Sagradas Escrituras se traduce como el amor, se traduce como el fruto, como fruto del Espíritu. O sea que es el fruto del que tiene el Espíritu. Y el Espíritu se recibe por medio de la regeneración. De manera que si alguien tiene amor, es más fácil integrarse en la familia de fe y es más fácil integrarse para servir en el reino de Dios y una comunidad de creyentes. Tiene que tener amor. La indiferencia que la gente tiene ante la necesidad de los otros es falta de amor. El hecho de que a alguien le dé igual lo que esté pasando alrededor de él y que le da igual que se haga o no se haga, tiene que ver con esos dos conceptos, dos principios. El del agradecimiento, tiene poca gratitud y porque no tiene amor. Pero aquellos que han recibido el amor de Dios son capaces espontáneamente de comprometerse sin que tengan
que presionarlo bajo ninguna circunstancia. Por eso cuando hablamos del nuevo mandamiento del amor, que ya ustedes saben que se manifiesta a través de la gracia, de la misericordia y de la paciencia de Dios. Y que nosotros hemos sido alcanzados por amor a través de la gracia. Y nos han regalado libertad, el pasaje, el pasaporte y el pasaje para entrar en el reino de Dios con un pasaporte de ciudadano por amor. Bendito es el nombre del Señor. El amor, como producto de la regeneración en el ser humano que se manifiesta a través del fruto del Espíritu, si nosotros llegamos a amar a Dios sobre todas las cosas, la integración a su reino y a la familia de fe sería mucho más fácil. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Yo creo que este es el ejercicio que deberíamos como hacer y repetir de la misma manera que aprendemos en el Instituto de Liderazgo a saber en qué creemos, cuáles son los principios bíblicos que establecen nuestra fe. De esa misma manera, todos los creyentes deberían entender esto. ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? No es sencillo. Es como buscar y hacer un orden de prioridades y poner arriba en 1A a Dios. Y después usted va poniendo cosas. Si usted es capaz de hacer esa lista, usted se dará cuenta y lo recordará que hay alguien posiblemente que usted lo tenga en el lugar de Dios. Cuando usted dice, si a mí me falta tal cosa, yo me muero. Si a mí me falta fulano, yo me muero. Es como cuando le decimos a la muchacha, sin ti me muero. Se atreve a creérselo ella. Pero eso es tan peligroso, que si es verdad, corra. No se detenga, ni mire para atrás, corra. Porque si le está diciendo a usted, sin ti me muero, esa es la razón de los feminicidios en República Dominicana. Sin ti me muero. Entonces, ¿qué cosa supera a Dios en tu vida? Entonces, vamos al orden de las prioridades. ¿Es Dios lo máximo? ¿O hay algo o alguien que puede sustituir a Dios en tu vida? Ya lo hemos escuchado antes. Una gente diciéndole a otro, yo te adoro. Ya usted sabe por dónde anda la cosa. Y la adoración es solo para el Señor. Y si podemos adorar a alguien, lo dejamos de adorar a Él. ¿Qué cosa es? Posiblemente la persona dice las cosas y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero si usted revisa en el orden de sus prioridades, ¿qué está primero? ¿Hay algo que está primero que Dios? Si Dios es lo primero, la integración será espontánea. Porque siempre tendremos un espacio para Dios, siempre tendremos una oportunidad para servir a la gente, siempre tendremos una palabra de gratitud. Bendito es el nombre del Señor. Si llegáramos a amar a Dios sobre todas las cosas, la integración en el reino y en la familia de fe será espontánea. El servicio a Dios, cuando lo tenemos a Él de primero en el orden de prioridades, es automático. Solo hay que acelerar. Aleluya. Le decía que el amor es producto de la regeneración. Ustedes saben que el ser humano, Dios lo creó con la facultad de amar y de ser amado. No podemos perdernos. O sea que la gente que no sirve a Dios
que no conoce a Dios tiene amor, porque el amor es un atributo comunicable. Tiene que ver con la inmanencia de Dios, o sea, Dios se relaciona con su creación y la creación puede tener comportamientos que están en Dios. No hay que ser cristiano para tener amor. Ahora, el amor perfecto, el amor extraordinario, el ágape, el que se va más allá de la satisfacción personal, ese amor extraordinario viene al ser humano cuando es regenerado. Y lo establece el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Él dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y entonces la pregunta es: ¿y cuándo recibimos el Espíritu de Dios? ¿Cuándo viene a vivir a nosotros? Dice que la simiente de Dios va a permanecer en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Y ese nacer de Dios es el concepto de regeneración. Bendito es el nombre de Dios. De manera que el amor de Dios es necesario en una persona que sirve a Dios para poder integrarse en el reino y en la familia de fe. Tener el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y poder amar al prójimo. Es el concepto que presenta el evangelista Mateo, refiriéndose a una palabra de Cristo en el capítulo 22, versículo 37. Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le añadió algo más Jesús. Le dijo: el antiguo pacto completo, todo lo que hay escrito depende del amor. Y el que es capaz de amar no tiene ningún problema, porque no es perseguido por la justicia de Dios. Y lo que está estableciendo la Escritura es que los que tienen el Espíritu de Dios no tienen ley que lo persiga o que lo juzgue. No hay ley. Lo puede leer en Romanos 8:1. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 7, voy a compartir esta lectura y aquí voy a comenzar el fin o el ocaso de la predicación. Voy a dejarle esto como última lectura. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis recibido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han cegado los ojos. Así se expresa el apóstol Juan en el texto sagrado para referirse al amor como mandamiento dado en el principio, como mandamiento de la gracia, y cómo ese amor trae un siguiente mandamiento que él presenta aquí, y es el de servir a los hermanos. Y entonces él dice que todavía estamos en tinieblas y somos capaces de aborrecer. ¿Y cómo se aborrece? Alguien no se aborrece solamente cuando se pone un cartel diciéndole que lo rechaza, sino que no hay una manera más clara de aborrecer a alguien que ser indiferente. Ser pasivo ante la necesidad de la gente. Usted no tiene que decirle a su esposa o a su esposo que usted lo aborrece. Usted solamente tiene que ser indiferente cuando él tiene una situación o ella tiene una situación. Usted se hace el indiferente. Eso es suficiente para que ella sepa, que él sepa que usted no está en esa relación. Aleluya. Usted ve cómo la gente languidece por la palabra de Dios y usted voltea el rostro. Usted ve como alguien cerca de usted muere de hambre y la comida de ayer usted la va a botar porque va a cocinar hoy y usted no se la va a comer porque quedó.
O sea, es indiferencia. Esa indiferencia da una señal de que usted no tiene el mínimo respeto por la creación de Dios. Eso es indiferencia, eso es rechazo. Así que concluyendo hoy, la integración espontánea nos dará la oportunidad de sentirnos parte del reino de Dios y de la comunidad de creyentes. Lo que ocurre con algunas personas que asisten a una comunidad de creyentes, sea aquí o a cualquier otra comunidad de creyentes, pero no se sienten parte de, es porque no se han integrado. Y esa falta de integración se sienten ajenos. No se sienten como que son parte de la iglesia, sino que van a la iglesia. Y cuando se refieren a los hermanos, cuando se refieren a los líderes y al pastor, se refieren como a alguien lejano. Y entonces alguien enseñó un principio y planteaba que la razón por lo que la gente dice, la mamá de mi esposa, es porque no está diciendo que tiene ningún parentesco con él, sino con ella. Aleluya. La iglesia tal, yo asisto a la iglesia tal. Hay un concepto muy interesante que es posesivo y la gente dice, esa es mi iglesia. Y así se refiere Cristo para referirse a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué es su iglesia? Porque se siente parte. Ese es el pastor de la iglesia. Ese es mi pastor, pero no es tu pastor, no puede decir mí. Es el pastor de la. Aleluya. La integración nos dará la oportunidad de crecer y desarrollar dones. ¿Cómo vamos a desarrollar los dones que el Espíritu de Dios ya ha depositado en nosotros y no somos capaces de integrarnos para poder desarrollarlo? Vamos a hacer en el aire. ¿Dónde? ¿Cuándo? Vamos a esperar estar envejecido o tener alguna condición de salud para querer hacer aquello que sabemos que podemos hacer y que ahora lo podemos hacer. La pregunta es, ¿en qué puedo servir en el reino de Dios? Aquí y ahora. La integración nos dará la oportunidad de guiar al Señor nuestros hijos. Mucha gente quiere que sus hijos se sientan parte de la iglesia, pero ellos no lo son. Quieren que sus hijos permanezcan, pero ellos no lo integran. Si no te integras tú, ¿cómo podrás integrar a tus hijos? Hay algunas cosas que van a generar seguridad en el futuro con relación a nuestros hijos. Y tener seguridad cuando te vayas de aquí no es solo trabajar para dejarle fortuna a tus hijos, sino dejarlos a ellos acompañados de personas que podrán apoyarlo, escucharlo y ser su padre en tu ausencia. Y Dios ha creado la iglesia con un propósito, con una dinámica justamente para eso. Para que no solo críe tú tus hijos, sino que lo críe junto a unos líderes que lo apoyarán en diferentes momentos y que cuando tú no estés, él tendrá una iglesia. Tendrá un lugar donde ir. Quien vele por él, quien lo escuche y quien le dé la oportunidad de servir en el reino de Dios. Asistir a la iglesia es bueno, pero ser parte de la iglesia es mucho mejor. Señor, gracias en este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú completas la obra entre nosotros. Nosotros queremos ser parte queremos que nuestra familia sea parte del reino, de la comunidad de creyentes, y que los dones y la gracia que tú has puesto en nosotros podamos servir, Señor, en la comunidad donde nosotros estamos. Gracias porque ha tenido misericordia, Señor, y nos ha dado una casa espiritual donde asistir y escuchar tu palabra. Honor y gloria en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.